Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes. Y los que se encuentran, ¿verdad? Van a estar escuchando este tema de esta noche que tengo para ustedes. Eh, He estado escuchando, ¿verdad? Muchas personas que dicen que ellos, ¿verdad? Buscan a Dios o van a buscar a Dios cuando tengan el tiempo, ¿verdad? O van a buscar del Señor cuando ellos entiendan que es el momento de ellos buscar a Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre eso? Nosotros tenemos la capacidad de buscar a Cristo o Cristo nos busca a nosotros. Ahora hay que ver, ¿verdad?, qué es lo que la palabra dice. Por eso lo titulé, ¿tú lo buscaste o él te encontró? Esa es la pregunta que tengo, ¿verdad? O tú lo buscaste o lo encontraste. Ahora hay que ver qué dice la palabra en relación sobre este tema. Ahora bien, muchos dicen, yo encontré a Dios, yo decidí buscar a Dios, yo vine a Dios. Pero hoy quiero hacerte una pregunta que confronta el corazón de cada uno de nosotros. ¿De verdad tú lo buscaste o fue él quien te encontró primero? Nosotros pudimos buscarlo cuando necesitamos de Dios, cuando estábamos perdidos en el mundo. Nosotros fuimos los que buscamos a Cristo o él fue el que nos encontró a nosotros. Porque si somos sinceros, cuando Dios nos encontró, nosotros no estábamos bien, no estábamos orando, no estábamos buscándolo. Tampoco estábamos en su voluntad y así aún él llegó a nosotros. Cuando estábamos con todas las anteriores, estábamos perdidos, cuando estábamos, ¿verdad? Sin rumbo, a la deriva, Él nos buscó. Ahora bien, la palabra dice, ¿verdad? Dice que no hay quien busque a Dios. Eso dice en Romanos, que no hay quien busque a Dios, a Él, ¿verdad? Como debería. Eso rompe nuestro orgullo espiritual ahí. Dice la palabra que no hay quien busque a Dios. Si la palabra dice que no hay quien busque a Dios, ninguno de nosotros estamos capacitados de buscar al Señor. Ahora bien, porque pensamos que fuimos nosotros, es la verdad. Pero Dios tomó la iniciativa. Desde el principio lo vemos, cuando el hombre pecó, no fue Dios quien se escondió, fue el hombre y Dios salió diciendo, ¿dónde estás? Adán se escondió y ¿qué hizo el Señor? El Señor lo llamó, estaba buscándolo. Vemos que Adán pecó, Adán falló y Adán se escondió, pero Dios fue detrás de él. ¿Verdad? También tenemos la historia de Moisés. Moisés estaba buscando a Dios, ¿verdad? Él no estaba buscando al Señor. Él estaba en su rutina en el desierto. ¿Y qué sucedió? El Señor lo interrumpe, ¿verdad? Lo llama, interrumpe. O sea, el Señor lo buscó. Dios buscó a Moisés también. Ahora, tenemos a Saulo. Él no estaba buscando a Cristo, él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero el camino, el Señor lo derribó, perdón. ¿Verdad? El Señor derriba a Saulo ahora, ¿verdad? Más adelante se convierte en Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero vemos que tampoco el Señor estaba buscando, o sea, él no estaba buscando, el Señor estaba persiguiendo a la iglesia, que es diferente. Ahora también tenemos la historia de Zaqueo, que quería ver a Jesús, ¿verdad? Él quería, pero fue Jesús quien lo llamó por su propio nombre, ¿verdad? Vimos que ha leído la historia, sabe que Zaqueo estaba buscando y era una persona pequeña, trató de treparse a un árbol. ¿Y qué sucede, verdad? Pues él se trepa, pero el Señor cuando venía caminando, lo llamó por su propio nombre. Y ahí vemos, ¿verdad?, que Jesús fue el quien lo llamó por su nombre, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús le dijo claramente, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, hermano. Escuchen eso bien. Él vino a buscar a los que se habían perdido. Él vino a buscarte, hermano. Él vino a buscarme a mí, vino a buscarte a ti, ¿verdad? Pero ahí esto no termina. Tenemos otra historia más, tenemos la historia de Jacob. No estaba buscando un encuentro con Dios. Él iba huyendo, ¿verdad? Él estaba huyendo, que la historia. Jacob estaba huyendo con miedo, con culpa. Y en la noche, ¿qué sucede? Dios se le aparece. Y luchó con Dios y salió transformado. ¿Verdad? Dicen que Jacob luchó toda la noche y salió transformado de ahí. Ahora bien, Dios lo encontró ¿dónde? En su crisis. ¿Verdad? Jacob tenía una crisis y el Señor lo encontró en su crisis. Tenemos la historia de Agar, estaba sola, ¿verdad? Abandonada en el desierto, sin esperanza. ¿Y qué sucedió también? Dios se le aparece.
Dios la encontró cuando más nadie la veía. También el profeta Jonás estaba huyendo de Dios en dirección contraria, no quería obedecer lo que Dios le estaba diciendo y Dios lo alcanzó en el medio del océano. Tú puedes correr, hermano, podemos correr, podemos, ¿verdad?, hacer lo que queramos, pero nadie puede escapar de Dios. Nadie escapa del Señor. Vemos también, ¿verdad?, otra historia que Pedro había fallado, Pedro había negado al Señor y se sentía indigno. A veces así nosotros nos sentimos cuando le fallamos al Señor. Pero aquí vemos que, ¿verdad?, Pedro pues lo había negado, negó 3 veces al Señor. Negó, ¿verdad?, que él fuera uno de los apóstoles, uno de los seguidores de Cristo en aquel momento. Y aún así Jesús fue a buscarlo otra vez. Aquí vemos, hermano, que Dios te encuentra incluso después que le fallamos. Nosotros, ¿verdad?, le fallamos al Señor todo el tiempo, pero incluso Él va y nos busca, Él va y nos rescata nuevamente. ¿Verdad? Tenemos también otra historia que ¿verdad?, hace unas cuantas semanas tuvimos con lo que es la Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la historia del ladrón en la cruz. ¿Verdad? Vemos que el ladrón no tuvo ese tiempo de buscar de Dios como nosotros, con los que tenemos algunos, ¿verdad?, de buscar al Señor, como otros, ¿verdad?, que han tenido de buscar al Señor, o cuando el Señor los encuentra, entonces nosotros formamos otra parte y entonces, ¿verdad?, ya más adelante le voy a estar hablando, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos hacer. Pero ¿qué sucedió ahí? En ese último momento Jesús lo encontró. ¿Verdad? Lo que te quiero decir que nunca es demasiado tarde cuando Dios te encuentra. Es importante entender, ¿verdad?, que nunca es tarde cuando el Señor, ¿verdad?, te encuentra. Entonces lo que hay que escucharlo bien. Acuérdate que tú no llegaste solo, tú no cambiaste solo, tú no estás aquí tampoco por casualidad. Nosotros no llegamos por casualidades. Dios nos encontró. Pero ahora viene la parte, ¿verdad?, más importante, yo digo yo la más seria. No es solo que Dios te encuentre, es que hace después. Es lo subsiguiente ¿verdad?, a ese encuentro que el Señor tiene con nosotros. Porque hay personas, ¿verdad?, que dicen, Dios ya encontró, pero siguen corriendo. Dios ya te llamó, pero sigue ignorando esa llamada. Dios ya te tocó, pero siguen endurecidos, siguen con un corazón duro. Ahora bien, la palabra también dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí estamos viendo ese equilibrio. Dios te busca primero, pero tú tienes que responder luego. ¿Ves cómo vamos, ¿verdad?, conectando una cosa? El Señor te busca primero y nosotros respondemos a ese llamado del Señor. Ahora, hoy el Señor te dice, yo te busqué cuando estabas perdido, te llamé cuando estabas lejos y te alcancé cuando nadie más pudo. ¿Verdad? El Señor nos buscaba cuando estábamos perdidos. Él nos llamó cuando estábamos lejos y nos alcanzó cuando más nadie pudo. Ahora bien, no sigamos huyendo, no sigas huyendo del Señor, no lo sigas ignorando, ¿verdad? Y no te sigas resistiendo a ese llamado del Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a suceder mañana. ¿Verdad? No podemos estar continuando diciendo que yo pues todavía no he cometido, ¿verdad? Todavía no he terminado lo que yo quiero hacer en mi vida, mi futuro, pues probablemente puede que busque de Dios en varios años, ¿verdad? Y ahí entonces pues yo le puedo dedicar mi tiempo completo al Señor. Pero nosotros no sabemos qué va a suceder mañana. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en media hora, ni en una hora, ni en un minuto. Pero nuestro Señor sí lo sabe. Ahora bien, ahora que te encontró, ¿cómo vas a responder? ¿O vas a seguir igual? ¿O vas a aceptar, verdad? ¿Vas a seguir huyendo, ignorándolo, resistiéndote? ¿O vas a responder? Porque hermano, y para ir concluyendo, porque el mayor error no es estar perdido, es ser encontrado por Dios y aún así, hermano, no responder.
Te repito, el mayor error no es estar perdido, es ¿verdad? Es ser encontrado por Dios y no responderle. Así, hermano, yo te exhorto que responda al Señor, a ese llamado. El Señor nos habla, ¿verdad? Nos habla el corazón. No nos resistamos al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Rindamos nuestras vidas a Él. Pero sí, te dejo saber, ¿verdad? Que es lo mejor que te puede pasar. No te resistas a ese llamado. No dejes para mañana lo que puedes alcanzar hoy. Amén. Así, hoy es tiempo de salvación. Todavía estamos en tiempo de salvación. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así, hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y pero, ¿verdad? Hasta la próxima con otro próximo mensaje. Dios los bendiga.